Chicos, buenos días. En el curso de comunicación vamos a ver el tema titulado Narración oral de tradiciones y costumbres, que está vinculado obviamente al campo de la oralidad. Para ello es importante que conozcamos primero qué cosa es una narración oral. Una narración oral es el arte de contar acontecimientos, es el arte de contar historias, y para ello una persona debe utilizar todos los recursos que le sean necesarios. Por ejemplo, que module bien la voz, que emplee gestos, ya sea del rostro, y también movimientos del cuerpo, como movimientos de manos y también movimientos corporales en general, porque incluso hay personas que cuando narran historias, o en este caso tradiciones o costumbres, necesitan moverse, no en vano, sino porque ese movimiento corporal de repente hace que la persona que los escuche ponga más atención. Entonces, la narración oral es un arte que se adquiere con la práctica constante y solamente los que son duchos, los que son expertos en narrar oralmente algo, son capaces de llamar la atención de su público. Entonces, eso es lo que se llama una narración oral. Así que hemos visto la definición, ya sabes que es el arte de contar acontecimientos, forma parte de la cultura y ¿qué cosa utiliza? Utiliza palabra, voz, gestos, movimientos del cuerpo. Vamos a comenzar hablando de las llamadas tradiciones. Las tradiciones, objetivamente hablando, se caracterizan por su generalidad. ¿Qué significa eso? Que las tradiciones se establecen en una comunidad. Por ejemplo, en la comunidad que nos pertenece, en la comunidad peruana, es tradicional que en julio se realice cada año una marcha militar, como ves en la imagen de acá abajo. Bueno, el año pasado no hubo por el contexto de la pandemia, pero si hubiésemos estado en un año normal, se hubiese realizado este desfile militar, porque es algo tradicional que pertenece a una comunidad. Constancia. La constancia significa que toda tradición se lleva a cabo sin interrupciones, o sea que se celebra cada año. Pero como hace un momento dije, el año pasado por el contexto de la pandemia no se han podido celebrar muchas tradiciones a lo largo y ancho del Perú, pero se caracterizan porque son tradiciones constantes, porque en situaciones normales se celebran año tras año. Otra característica de las tradiciones es su uniformidad y largo uso. ¿Qué cosa significa eso? Que mantienen las mismas características a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si pensamos en la tradición de la tradición de la Navidad se celebra igual hoy en día que hace 50 años. De repente por ahí con algunas diferencias, pero son mínimas, porque básicamente se come, por ejemplo, pavo, panetón en lo que es el Perú, porque en otros lugares comen algo diferente, ¿no? Pero se suelen caracterizar por su uniformidad, porque son tradiciones cuya celebración no suele variar a lo largo del tiempo. Ahora, subjetivamente hablando, las tradiciones suelen ser de carácter obligatorio, pero fíjate que la palabra obligatorio está con comillas, porque no significa que si no celebras esa tradición te van a llevar preso. No significa eso, sino que son de carácter obligatorio porque por la misma comunidad tú te sumas a esa celebración, porque forma parte de tu comunidad. Por ejemplo, la Navidad, si bien no es obligatorio que tú lo celebres,
Yo sé que muchos lo hacen porque ya forma parte de la comunidad en sí. Es una tradición que año tras año se tiene que celebrar porque forma parte de nuestro ejercicio anual de fin de año. Entonces, a eso hace referencia. La suma del aspecto subjetivo más los aspectos objetivos que hace un momento mencionamos dan lugar a formas de comportamiento que asume una comunidad y que la distingue de otras. Sí, porque cada comunidad que existe en este continente que es América y también en todo el mundo, cada comunidad es distinta y las comunidades justamente también se pueden diferenciar por las tradiciones que suelen celebrar. Por ejemplo, ¿no? Aquí en el Perú, la tradición del Señor de los Milagros, que se celebra en el mes de octubre, no existe en otros países porque solamente es una tradición peruana. ¿Eso qué significa? Que cada comunidad, cada país e incluso cada región dentro de un solo país suelen tener sus propias tradiciones. Ahora, las costumbres, a diferencia de las tradiciones, son algo ya de un rango menor, porque vimos que las tradiciones se suelen dar a nivel comunitario, ¿no? Ya sea región, país. En cambio, una costumbre se puede dar en tu familia, así de simple. No es algo que englobe necesariamente a una comunidad. ¿Qué dice la definición? Que las costumbres son conjuntos de acciones y comportamientos transmitidos de generación en generación. Coinciden con valores y con creencias. Ahora, en algunos casos se puede considerar como sinónima de tradición, pero eso no es del todo exacto, porque, te repito lo mismo, las tradiciones son algo que embarga a una colectividad mayor. En cambio, las costumbres son algo que embarga a algo menor, como tu familia o tú mismo. Por ejemplo, tú de manera personal tienes costumbres que tu hermano no tiene o que tu papá no tiene. O sea que las costumbres se dan también en un campo más personal. Fíjate en las imágenes. Por ejemplo, hay familias que tienen de repente la costumbre de juntarse por las tardes y ver una película en grupo, ¿no? Padres e hijos. Hay familias que también tienen por costumbre juntarse los fines de semana, tal vez con primos, con tíos, y cenar, como en la familia de la mano derecha. Entonces las costumbres son algo de menor escala. En cambio, las tradiciones son algo más general, más colectivo, aunque se pueden catalogar como sinónimas las dos. Bueno, acá te he puesto una serie de imágenes que hacen referencia a tradiciones que se celebran en el Perú. Por ejemplo, puedes ver la marinera entre ellas, puedes también ver el Señor de los Milagros en la parte inferior, puedes también ver platos típicos y el Inti Raymi, ¿no? Que es la última imagen, entre otras más, ¿no? Son tradiciones que pertenecen exactamente a nuestro país. Ahora, ¿qué pautas debes seguir para que narres oralmente y con éxito una costumbre o una tradición? Las pautas son las siguientes. Número uno, que conozcas lo que estás narrando. Por ejemplo, si tú eliges narrar una tradición, tienes que informarte bien, tienes que conocer de qué estás hablando, no improvisar. Y para eso tienes que seleccionar una costumbre o tradición que te interese, para que lo hagas con ganas. Luego de que tú escoges tu tradición o tu costumbre, pasas a una fase conocida como investigación y procesamiento, en la cual tú tienes que buscar información, ya sea con ayuda de libros, de páginas web, de documentales que veas en YouTube, tienes que documentarte.
para que tú conozcas los detalles más mínimos de esa tradición o costumbre que tú vas a narrar. Ahora, el estilo personal hace referencia a que tú ya adaptas a tu propia forma de hablar la narración que vas a narrar después. Y esto es cierto porque recuerda que nadie habla como tú, cada uno habla de un modo distinto y tiene un estilo distinto de contarme algo. De repente uno de ustedes le gusta narrar apoyándose de imágenes, de repente a otro o a otra le gusta narrar sin necesidad de imágenes, simplemente mostrando su rostro y moviéndose, moviendo las manos, moviendo los pies, caminando tal vez. Eso ya depende de cada uno. Y por último, el nivel conocido como expresión y presentación, donde ya tú narras lo que has elegido contar, ¿no? Y para eso, como te dije al principio, tienes que modular bien tu voz, vocalizar, pronunciar claramente las palabras, para lo cual se te recomienda que ensayes en voz alta previamente. Bueno chicos, hemos llegado hasta aquí. Estás recibiendo con este video una hojita con 3 imágenes. Cada imagen corresponde a una región distinta para que tú investigues a qué tradición está haciendo referencia cada una de esas imágenes, ¿no? Me vas a colocar el nombre de esa tradición, me vas a colocar también cuándo se suele celebrar y también me cuentas un poquito de qué cosas suelen hacer en esas celebraciones. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho.